Diputado Marco Redondo, haga uso de la palabra hasta por 10 minutos. Bueno, muchas gracias, compañero presidente. Quiero hacer referencias tal vez a algunas de las observaciones que se han hecho y sobre todo a una de las últimas que se hicieron cuando se quiso hacer una evaluación acerca de la ejecución y la subejecución. Y yo quiero que hablemos las cosas tal cual son. Se dijo de que la subejecución es la mayor subejecución que ha habido de los últimos años. Y yo quisiera hacer algunas observaciones en ese sentido. La ejecución total de este periodo fue de 94%, pero si nosotros lo comparamos con el 2012, fue un 92%, entonces no es de hace muchos años. Y podemos compararlo con el del 2013, que es un 94.6%. Pero también, si terminamos de hacer comparaciones, a pesar de lo cerca que han estado esos porcentajes, podríamos llegar a hilar un poquito más profundo. Y que creo que es necesario que la ciudadanía conozca la realidad y que no tratemos de inducir errores. Si bien es cierto, la subejecución en este periodo que está en discusión, 2015, alcanza un 5.9%, hay que hacer referencia a cuáles son los rubros que aumentan a ese 5.9%. Resulta ser que entre el servicio de la deuda, los regímenes de pensiones, las partidas específicas, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, o sea, partidas que no corresponden directamente a la ejecución del Poder Ejecutivo del Gobierno Central, representan ni más ni menos que el 44.6% de esa diferencia que se está planteando hoy. En otras palabras, es necesario, si bien es cierto que hay que reconocer que hubo una subejecución, no es atribuible enteramente a la falta de acción de los ministerios. Pero también aquí tenemos que hacer otra referencia. Resulta ser de que el presupuesto del año anterior, de este año, cuando se estaba en discusión, estábamos hablando de que andaba alrededor del 6.5%, pero nadie ha dicho en cuánto terminó. La única manera para que haya sido inferior a ese 6,5% es de que efectivamente hubiese una diferencia entre los gastos y los ingresos. En otras palabras, también mal sería visto si al final lo hubiésemos sobre ejecutado. Aquí lo importante es que también veamos sobre qué rubros está generando su ejecución. Mal es cuando nosotros ejecutamos el 100% de esos gastos que han sido considerados como superfluos, que dicho sea de paso, ha habido, si bien es cierto, el gobierno solicita muchos de esos gastos, es una autorización lo que representa el presupuesto, no están para que efectivamente se gasten al 100%. Y sería muy mal visto si al final así fuese. Y aquí nos estarían condenando cuando lleguemos y digamos de que todos los rubros que han sido considerados superfluos se gastaron en su plenitud. Pero también es importante que hagamos referencia a lo que establece el mismo informe de la Contraloría, en donde hay una serie de deficiencias y que ha sido reconocido, pero también hay que hacer ver que esas deficiencias son continuadas. Es producto de algo que se ha venido dejando de hacer desde hace muchos años, que no puede ser resuelto de la noche a la mañana. Y una de esas cosas que tenemos que tener claridad es lo que representa a los presupuestos por resultados, que se está tratando de implementar por parte del Ministerio de Planificación, pero que no se puede hacer de la noche a la mañana. Lo importante es que ahora se está haciendo. Lo importante es que posiblemente para el año entrante podamos tener algunos ministerios que ya hayan cambiado su base presupuestaria, pero no lo podemos esperar de la noche a la mañana. Sin embargo, aquí se ha querido hacer ver de que es una inacción única y exclusivamente de este gobierno y que este gobierno no ha tenido ninguna acción afirmativa, lo cual es totalmente contrario a la realidad. Además de eso, yo creo que si somos conscientes, el mismo informe establece algunas observaciones importantes. Y dentro de esas observaciones
podemos ver que como porcentaje del PIB, el déficit primario del 2015 fue de un 3.1%, misma cifra del 2014, mientras que el déficit financiero alcanzó un 5.9%, es decir, 0.2% más que el del año anterior. Pero también podemos hacer una referencia importante en cuanto a las mismas cifras que ha estado manejando este informe. ¿Cómo se han comportado los ingresos y cómo se comportaron los gastos? Acá algunos compañeros se han dejado decir de que este gobierno es un gobierno gastón y que ha incrementado los gastos, y no es así. Si vemos la relación del crecimiento de los gastos con respecto al crecimiento de los ingresos, nos damos cuenta de que este gobierno ha tenido la capacidad de mejorar los ingresos, pero también ha disminuido el crecimiento de los gastos. ¿Eso no es lo deseable? ¿Eso no es lo que debiésemos de buscar y lo que debiéramos de aplaudir? ¿No es esa diferencia la que tenemos que seguir aumentando? ¿Significa entonces que este gobierno está actuando incorrectamente entre la relación del manejo de los ingresos y los gastos? Pues no, todo lo contrario. Debiésemos de hacer ver el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Hacienda con los pocos recursos que nosotros mismos hemos generado. Porque aquí no podemos llegar y decir que es que esta Asamblea Legislativa le ha brindado las herramientas para que el Ministerio de Hacienda tenga la capacidad de mejorar la recaudación. Veamos todo lo que ha representado la aprobación del proyecto de fraude fiscal. Se presentó hace cerca de 2 años. Y hasta ahora estamos dando señales en ese sentido. Lo único que hemos logrado aprobar en este Congreso para que el Ministerio de Hacienda tenga mayor capacidad para generar ingresos fue el proyecto de contrabando, que dicho sea de paso, es de los menores a la hora de generar contribución en la gran expectativa que debemos descifrarnos para reducir el problema del déficit. Significa entonces que tenemos que seguir fustigando el gran trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda. Yo creo que aquí debemos de ser conscientes de que cada uno tiene responsabilidades. El Ministerio de Hacienda ha logrado demostrar que está cumpliendo con la propia. Pero entonces hago la pregunta, ¿a quién le corresponde dar más señales asertivas para resolver esta problemática y que el año entrante esta liquidación en realidad pueda ser considerada como la primera en muchos años que merezca ser aprobada porque efectivamente los intervinientes cumplieron con su tarea? Pues resulta ser de que creo que nosotros seguimos dejando mucha deuda en este sentido. Y lo seguimos haciendo porque nuestras inacciones, nuestras oposiciones, lo que están permitiendo es de que el servicio de la deuda cada vez sea mayor, que sea más difícil de controlar y que sea un problema que si no le damos la atención conveniente, no lo vamos a poder resolver, o si lo hacemos, los costos van a ser inmensos. Pero en esta liquidación queda demostrado cómo se han hecho los esfuerzos por parte del Poder Ejecutivo para resolver la problemática, y no solamente la problemática fiscal, sino para que efectivamente podamos tener una liquidación por primera vez en muchísimos años que de verdad sea digna de ser aprobada. Creo que es necesario también que hagamos mención a lo que representan los vacíos que nosotros hemos dejado y que han quedado muy claros en muchas de las discusiones que se han tenido, sobre todo en los efectos que representan las formas de generar elusión y evasión, sobre la cual nosotros no hemos establecido acciones que de verdad permitan corregir esa problemática. En otras palabras, compañeros y compañeras, antes de ponernos a criticar esta liquidación, nosotros debiésemos de tener conciencia de cuál es nuestra responsabilidad para que este tipo de cosas dejen de darse. Hagamos nuestra tarea, tomemos con responsabilidad nuestras acciones y de verdad podremos resolver un problema estructural.
No dejemos de echarle las culpas a los demás cuando nosotros tenemos una responsabilidad tan grande y tan importante. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor diputado.